Estamos muy Ahí va. Bueno, estamos muy contentos y contentas de retomar con los seminarios de discusión del ITEPAC. En este caso particular va a presentar Horacio Caride y va a comentar Fernando Aliata. Presento primero a Fernando, que es el comentarista. Fernando Aliata es arquitecto del UNLP y doctor en Historia de la UBA, profesor titular de Historia de la Arquitectura de la FAU UNLP, investigador independiente del CONICET y subdirector del ITEPAC en esta misma universidad. Bueno, ya lo conocemos. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia, director del doctorado de la FAU UNLP, profesor en Santiago de Chile en la PUC, en la Escuela de Ciudad de Sao Paulo, Universidad de la República en Montevideo, Politécnico de Milano, el IUAB en Venecia, y autor de varios títulos, entre ellos el Diccionario Histórico de la Arquitectura en la Argentina, junto con Liernur, El paisaje como cifra de armonía con Graciela Silvestri, La ciudad regular, Carlos Zucchi, Arquitectura, Decoraciones Urbanas y Monumentos, Estrategias Proyectuales, los géneros del proyecto moderno. Y comentará hoy el trabajo de Horacio Caride. Horacio es arquitecto y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Historia de la Arquitectura y Urbanismo en la FAU, en la Universidad de La Plata, profesor titular de Historia del Diseño Industrial y profesor adjunto de Historia de la Arquitectura en la FADU-UBA, director de Estudios Históricos e investigador principal del Instituto de Arte Americano, también en la FADU-UBA, y también miembro investigador del ITEPAC en la FAU-UNLP. Es profesor conferencista y conferencista en universidades de América Latina y Europa. Ha publicado numerosos libros y artículos en su especialidad, por los que ha recibido también numerosos premios. Es editor, además de la revista Anales, del Instituto de Arte Americano, y actualmente está cursando el programa de postdoctorado en Historia de la Arquitectura y la Ciudad en la FAU-UNLP, y programa en el cual se inscribe este seminario. Horacio hará una presentación de su trabajo titulado La construcción de la historia de la arquitectura, una mirada panorámica desde los mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, seguida por los comentarios de Fernando Aliata, y luego abriremos un espacio para las preguntas. Bueno, gracias Horacio, tenés la palabra. Bueno, primero muchísimas gracias a todas y a todos por la organización, fundamentalmente. Antes que nada le quiero hacer un agradecimiento grande a Fernando porque le está comentando un texto a partir de un PowerPoint, así que la verdad que yo lo admiro, la capacidad de reflexión de Fernando, así que le ofrecí por supuesto toda mi ayuda posible que no aceptó, así que quería agradecer y sincerar primero y blanquear esta situación, ¿no? Así que Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como dijo Virginia, este trabajo junto con algunos artículos es parte del programa de postdoctorado que hemos armado en el ITEPAC, ¿no? Es un programa postdoctoral que está radicado en el instituto, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y a diferencia de otros sistemas posgraduales, el postdoctorado implica no recibir cursos, sino darlos, y publicar cosas, ¿no? Y publicar artículos con referato, con lo cual esta actividad tiene que ver con todo eso, ¿no? Bueno, lo que quiero primero es justificar un poco el título, ¿no? Sobre la constitución de la historia de la arquitectura, porque los historiadores, cuando vemos un periodo así tan amplio como el siglo XVIII y a comienzos del siglo XX, si bien son 2 seminarios, nos da un poquito como de miedo, ¿no? Pero creo que esta periodización se justifica justamente por el tema de lo panorámico, ¿no? Creo que hay yo por lo menos tuve la necesidad de hacer un balizamiento medio general, pero amplio, pero por otro lado bastante abarcativo de algunos elementos que, entiendo yo, fueron esenciales en la constitución de esto que llamamos la historia de la arquitectura, que
que en esta primera parte no existe como tal, ¿no? Obviamente, sino que es justo la materia de la segunda parte que podemos, con cierta, no sin una exacta precisión, ubicar recién a mediados del siglo XIX en Europa. Pero entiendo, insisto, que sin todos estos antecedentes que vamos a ver hoy, sería muy difícil comprender cómo emerge el proceso, por supuesto es un proceso, no es ni un momento ni mucho menos, de este campo al cual nos dedicamos muchos de nosotros, ¿no? Esto en cuanto a la periodización. Y en cuanto a los subtítulos, digamos, o el título específico de esta primera parte, supongo que habrán reconocido todas y todos una frase que es de Vitruvio, ¿no? Esta afirmación de que la arquitectura es una ciencia adornada de muchas otras disciplinas, una frase compleja, más allá de su conocimiento, porque está planteando realmente un primer problema, ¿no? Que nosotros tenemos que por un segundo intentar suspender la reflexión de entender a la historia de la arquitectura como un capítulo de la historia del arte. Y esto lo propongo casi como una especie de juego teórico, porque lo propongo como un juego para que no me maten de entrada, ¿no? Básicamente, ¿qué pasaría si por un instante dejamos de pensar a la historia de la arquitectura como parte de la historia de las artes y la pensamos como parte de la historia de las ciencias? Esto es, digamos, el enfoque más general que podríamos, a mí me gustaría exponer para sostener algunas de las cosas que voy a decir después, ¿no? Y por supuesto adornada, esto es un tema de distintas traducciones. Yo he tomado esta frase por una de las versiones del siglo XVIII, justamente, que fue una de las versiones en castellano más importantes que se hicieron, ¿no? Una edición facsimilar del siglo XVIII de Vitruvio. Dicho esto, quiero mencionar, mejor dicho, al primer texto que hasta donde yo sé, juntó en un título estas dos palabras, historia y arquitectura, que es justamente la historia de la arquitectura de Fischer von Erlach. Muy difícil en la historia, en la historiografía, podríamos decir, o en la historia bibliográfica, para dar una palabra rara, en la historia de la arquitectura, mencionar un texto como un evento aislado. Digamos que es difícil entender al libro de von Erlach como un evento aislado. Sin embargo, a los fines de este trabajo lo fue, en el sentido de que si bien fue el primero, evidentemente estaba sostenido o su argumentación no era realmente ejercer un dominio sobre un nuevo campo. De hecho, no hubo nadie retoma, o muy pocos retoman a von Erlach como antecedente en lo que vamos a ver, sino que es una especie de barajar y dar de nuevo, dejándolo a un texto que estaba aislado, básicamente porque sus intenciones era poner su propia obra, creo que es bastante evidente, San Carlos Borromeo, una obra más que conocida en Viena, como una especie de sucedáneo de un gran linaje de historia de la arquitectura que termina siendo más mítica, legendaria, las siete maravillas del mundo, el templo de Salomón y algunas obras legendarias, sino incluso no construidas, de la cual él se ponía como una especie de final de secuencia. Dicho esto, para salvar el compromiso con este grado de pionerismo, quiero entrar sí en la materia, en el tema, que intenta resumir, que intenta sistematizar, mejor, no diría sintetizar, pero sistematizar un panorama muy complejo en tres acciones que también implican tres tensiones, ¿no?
que podemos decir que incluso que son fases instrumentales de la construcción del campo. El hecho de dibujar tensionado con el hecho de medir. La acción de coleccionar tensionada con la acción de clasificar. Y finalmente, el último, si bien están en secuencia cronológica, no necesariamente lo son, vamos a ver que muchas veces estas acciones están solapadas, el hecho de comparar con el hecho, tensionado con la acción de elegir. En estos tres momentos están regidos por tres ideas diferentes, pero que también son complementarias. La idea de artes y ciencias, o sea, la representación de artes y la representación de ciencias, en la constitución del campo, sería, para la primera parte, la necesidad de conocer el mundo, es decir, la colección y la clasificación como medios de conocer las realidades del mundo, obviamente entre las cuales entra la arquitectura del pasado. No, y aquí quiero subrayar esto cuando digo las arquitecturas del pasado y el conocimiento de las arquitecturas del pasado y no de la historia de la arquitectura, que ahí creo que es importante marcar una diferencia entre esas dos nociones. Y finalmente, el tema de la comparación, ¿no? Que esto nos va a enfrentar lentamente a la elección, por eso es la tensión, de ejemplos y en el límite a su canonización, es decir, a la verdadera constitución de la primera fase, podríamos decir ahora sí, de una historia de la arquitectura con ejemplos canónicos. Dicho esto, más o menos para redondear rápidamente el andamiaje teórico del trabajo, que por otro lado, una última aclaración creo que es necesaria. Yo privilegié las representaciones gráficas y las imágenes por sobre los discursos, porque es una presentación de estas características, entonces le he dado más lugar a todos esos discursos que se expresaban mejor a través de las imágenes. Pero desde ya que no son los únicos, y hay una enorme cantidad de textos que no contaban con imágenes, que por lo menos han quedado afuera de esta selección en aras de cierta didáctica de la clase, ¿no? En realidad yo hablé del siglo XVIII, pero les mentí un poco, porque si decía que empezaba en el siglo XV, yo creo que ni me lo autorizaban el texto. Entonces, bueno, pero acá hay una pequeña trampa, porque sí empiezo en la primera mitad del siglo XV, como es dable suponer que las primeras miradas sobre estas arquitecturas del pasado tienen que ver cuando el mundo clásico reingresa a la cultura europea, obviamente a través de ese periodo tan curioso y particular que todos conocemos como Renacimiento, ¿no? Y acá aparece una primera disquisición, ¿no? Estas dos imágenes pueden simbolizar bastante bien estas dos miradas tensionadas de mirar a estas arquitecturas del pasado en su faz científica o en su faz artística. Pertenecen a Ciriaco de Ancona, o sería Chiriaco de Ancona, ¿no, Fernando? Una cosa así, Chiriaco de Ancona, el verdadero nombre. Un arqueólogo del siglo XV, del cual no quedan los tratados, sino que lo que conocemos, un arqueólogo, por decirle un nombre, ¿no? Por supuesto que no existía como disciplina, pero conocemos sus textos por la recuperación que hizo de Giuliano da Sangallo, que pertenece a la generación inmediatamente posterior a D'Ancona, ¿no? Y aparecen dos ejemplos que para mí son interesantes para mostrar este universo, que son la Torre de los Vientos y el Partenón. Partenón, creo que no hace falta demasiado aclarar, que entra rápidamente como elemento privilegiado a esta nueva mirada de la antigüedad al mundo europeo moderno. Pero la Torre de los Vientos sí quizás necesita un poco de aclaración,
porque primero que no pertenece al mundo canónico, clásico, porque es una obra que pertenece a una ágora romana en Atenas, no estaba en el listado, tildado, de obras, por ejemplo, por decir algo, del siglo de oro del siglo V, del cual está separado más o menos unos 600, 700 años. Estaba el imperio consolidado cuando se hace esta obra. Y todas las anotaciones que hace Ciriaco de Ancona tienen que ver con esta mirada utilitaria de dos edificios. Por un lado, que se dibuja y se empieza a medir, y el otro, que se intenta descubrir cómo funcionaba, porque aquí está la conclusión incómoda de esto, dónde se ponía, dónde se clasificaba a la Torre de los Vientos, que por un lado, su idea de sus proporciones la hacían meritoria para ser clasificada como arte o su estética, pero por otro lado era concretamente un artefacto. Y un artefacto complejo, que implicaba entender una cultura de la cual la medición del tiempo y los fenómenos meteorológicos formaban parte del mismo sistema de comprensión, como era en el mundo clásico. Y la Torre de los Vientos termina intentando filtrarse por ese lado. De hecho, en los trabajos posteriores, Jacob Spon, que pertenece, era médico y además un arqueólogo, insisto con la palabra anacrónica, aficionado, vuelve a este pasado de la misma manera que el anterior esquema de D'Ancona, es contemporáneo a la época de Luis XIV, y hace exactamente la misma mirada, es decir, que ya estaba instalado esto, ¿no? Como de alguna forma esto había aparecido, como lo que hay que mirar, es interesante ver que Spon termina dándole una forma mucho más artística a la Torre de los Vientos, pero marca claramente los cuadrantes de todos los relojes de soles que tenía, que no son otra cosa que relojes de sol, que tenía la torre. Esto marca esta dualidad borrosa de una arquitectura del pasado, o ejemplifica esta dualidad borrosa de una arquitectura del pasado, que va a tener realmente mucha más carne en el siglo XVIII, en un debate que por alguna razón no ha trascendido demasiado en la historia de la arquitectura, que mantienen dos personajes que son Julien David Leroy, francés obviamente, con James Stewart y Nicholas Revett, ingleses, o por lo menos pertenecientes a la corona británica. Leroy publica en 1758 Los más bellos monumentos de Grecia, y hace una serie de recopilaciones. 4 años después, James Stewart, también conocido como el ateniense Stewart, publica Las antigüedades de Atenas, básicamente para contestarle a Leroy y decirle que le robó la idea, lo dice tal cual en el libro, y que además se la robó mal, porque lo que él hace es una mirada prácticamente impresionista de todas estas antigüedades, y no termina de resolver la esencia, que es medir y dar una imagen fidedigna. Si bien utiliza la palabra científica, está hablando continuamente de precisión y de medidas. No podría, creo, utilizar el concepto de científico en esa época, pero sí el tema de la precisión y sobre todo de la geometría. Eso es lo que dice Stewart y Revett. Y todo el libro es para decir que todo lo que hizo Leroy estaba mal, y estaba mal medido y era erróneo. Este debate fue tal porque hubo una segunda edición del libro de Leroy, 6 años después, si no me equivoco, con el mismo título idéntico, y le termina de contestar
a Leroy, le dice que en realidad él puede hacer las dos cosas y que le importa tanto mirar a la historia de la arquitectura en términos de arte como en términos geométricos. Es decir, que no es que él no sabe medir los monumentos y no sabe dar precisión, sino que simplemente él optó por otra mirada y en esta edición sí los mide, sí le agrega y le dice, aquí tenemos toda la información que vos querías y en todo caso estoy por encima de esto. Y vuelven a aparecer los ejemplos. Estas son las imágenes de la primera edición de Leroy, del Partenón, que son así unas bellas imágenes de las ruinas en esta especie de jardines románticos. Esta es la imagen del Partenón, nuevamente siempre son los dos ejemplos, la Torre de los Vientos a medio enterrar, también de la primera edición de Leroy, y esta es la imagen que contrapone Stuart y Revett a la imagen romántica que había puesto Leroy. Y hasta el día de hoy se considera, sin ninguna, hasta donde yo sé, la representación más exacta, y se sigue utilizando, esta imagen del siglo XVIII, de la Torre de los Vientos, inclusive con agregados de un trabajo, podemos decir, histórico, agregándole esta veleta con forma de tritón, que no existían ya en ese momento, hacía siglos que había desaparecido, ¿no? Una veleta de bronce, porque era una estación meteorológica, sin entrar en detalle de cómo funcionaba esto, que era una cosa bastante compleja, ¿no? Y además le dice que él también podía hacer dibujos de tipo impresionista, pero más precisos, sin cometer los errores de proporciones y de tamaño. Fíjense las alegorías de los vientos, ¿no? Concretamente, que están acá, que había cometido Leroy, y la contestación de Leroy es, también puedo dibujar con mucha precisión, y vuelve a aparecer la Torre de los Vientos, ahora sí, en un sistema que esto va a generar, en un sistema de representación que va a generar prácticamente toda la tercera parte de este seminario, que es el tema de lo comparativo. Suele aparecer con la Torre de los Vientos, escalada, por supuesto, muy precisa, inclusive asociada con la imagen que yo elegí para publicitar un poco el seminario, que es la linterna de Lisícrates, ¿no? Que más por una cuestión morfológica que otra cosa, porque desde el punto de vista funcional ni simbólico tiene nada que ver una construcción con la otra. Entonces, resumiendo, hasta mediados del siglo XVIII podemos decir que estos debates, estas miradas, estas tensiones, van como pegando, disparando distintas situaciones que, como suele pasar en nuestra historiografía, van a tener un momento de sistematización y de primera codificación a través de la teorización de muchos textos. Pero lo más importante es que esto marca lo que podemos decir el segundo gran proceso que quiero marcar. Si el primero fue esta mirada abierta a las arquitecturas del pasado, el segundo tiene que ver con esta sistematización, donde básicamente el ideal clásico es digamos, el gran elemento estético que va a dar el soporte teórico a través de los órdenes. Vamos a ver que esta mirada de sistematización de las arquitecturas del pasado a través de los órdenes va recién a quebrarse 100 años después, en este tercer proceso, que es cuando el sistema de órdenes deja lugar a un sistema mucho más universal y comprensivo, que es el de estilos arquitectónicos. Y a partir de ahí, eso lo marco para darle continuidad para el segundo y último encuentro, porque no va a ser materia de este tema, de este seminario. El asunto es que entre Blondel, por ejemplo, con sus famosos discursos, y Nefuge, con el compendio de elementos de arquitectura, los dos contemporáneos, vamos a tener dos ejemplos de esta codificación
de la nueva mirada que sigue siendo utilitaria, que sigue siendo, si quieren ustedes, proyectual, hacia la arquitectura del pasado, pero regida por esta idea de los órdenes clásicos. El cierre de esta etapa será el propio Blondel, también con otro texto, también de la misma época, que vuelve a marcar esta tensión borrosa de la utilidad del estudio de la arquitectura y de las ciencias y de las artes, como diría Vitruvio, que le son relativas. El segundo punto, que voy a tratar de ser un poco más rápido, tiene que ver con, o más sintético, tiene que ver con la otra fase instrumental, que es la de coleccionar, que se pone en tensión con la idea de clasificar. Y acá creo que necesariamente esto nos lleva a salir medianamente del campo disciplinar de la arquitectura para entender a estas acciones como parte de lógicas que intentan explicar al mundo, así de simple. Entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, aparece la necesidad de sistematizar este conocimiento y de representarlo. Entonces aparecen una serie de formas, algunas más exitosas que otras, algunas incluso extinguidas, y de muchos técnicos y de muchos intelectuales que van a ensayar distintas maneras de aplicar y de representar este conocimiento. En este punto, creo que uno de los enfoques fundamentales que hay que tener en cuenta es que todavía no hay una clara diferenciación, y no la habrá por muchos años, entre el concepto de historizar o de historiar la naturaleza y de historizar o de historiar las acciones humanas. De hecho, hasta el día de hoy la tradición anglosajona sigue, o sea, nosotros hablamos de ciencias naturales, pero en la tradición anglosajona se habla de natural history, hasta el día de hoy. Con lo cual, esto nos pone también, o nos enfrenta a un nuevo problema, que es los préstamos que el campo de la arquitectura va a hacer del mundo del conocimiento natural. Esto también nos puede llevar a que el gran pensamiento del siglo XVIII, monopolizado por Immanuel Kant, no se va a preocupar de poner o de exponer a la historia, o no se va a preocupar por los dilemas que planteaba el conocimiento histórico en forma particular, sino que lo ponía como una especie de escenario en donde el historiador era una especie de cronista que se limitaba a escribir lo que conocía y lo que veía, pero que no tenía más ningún tipo de intervención. Esto va a ser esto va a durar, o sea, va a ser instalado durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, y recién a finales del siglo XIX, una nueva historiografía, y recién a principios del siglo XX se le van a salir al cruce Robin Collingwood, por mencionar a alguien, va a salir al cruce sobre lo que decía Kant sobre la historia natural y la historia de los eventos humanos, justamente a través de la idea de evento y a través de la idea de fenómeno, ¿no? En el proceso aparecen científicos como Linné, o Linneo en castellano, con un sistema natural que empieza a darle forma a estas lógicas clasificatorias que se van a expandir a todos los campos. Y la idea de tener en una sola imagen, que además debo decir como nota a pie de página, que muchas de estas imágenes no pertenecían a libros, sino que se publicaban como láminas aisladas, como cuando, no sé si existirá, tal vez supongo que, no sé, cuando yo era chico iba a comprar un mapa político o físico de determinado lugar del mundo, del argentino, lo que fuese, que se compraban sueltos. Bueno, estas imágenes tenían esa característica editorial, ¿no? Acá vemos un curioso esquema sobre la clasificación de las plantas en las alturas que van, permitiendo acceder a cómo
la botánica, por decirlo así, va estudiando qué plantas van creciendo en la altitud de determinadas montañas, ¿no? Cosa que está marcado acá en estos lugares, y que todas estas letras, que no tiene sentido demasiado verla, habla de especies, de especímenes de plantas que van apareciendo en ese lado. Darton, este es otro, podemos decir, estamos entre los inicios de la infografía. De hecho, muchos historiadores de la gráfica sí lo consideran, que son sistemas infográficos. Este es una curiosa muestra donde aparecen los ríos en este sector. Se ve cuando uso el mouse como puntero, ¿no? Yo siempre lo pregunto, pero no estoy seguro que se vea. Que aparecen todos los ríos del mundo por un lado y las montañas por el otro, ¿no? Con una cierta voluntad estética, ¿no? Comparadas en las alturas y en las extensiones de los ríos. El mundo, y acá sí tienen un detalle, ¿no? Por supuesto, las referencias dice que es cada cosa. No, fíjense el corte, ¿no? Que se compraba como un mapa, y esto se usaba con fines didácticos, no suelto, sin ningún tipo de vinculación con ningún libro. Esto aparece en todos los campos. Este es el árbol monofilético de las plantas, de la evolución de las plantas, que aparece en la historia de la creación de Haeckel. Haeckel va a ser el que va a construir por primera vez el verdadero árbol de la evolución humana, y que le va a dar forma a las ideas que había establecido Darwin, ¿no? Y fíjense que la comparación con el anterior, aunque sea en términos estéticos, es interesante, muy importante. Incluso aparecen personajes que están en los dos mundos. Y esto también es muy interesante. Acá tengo que agradecer a Pancho Liernur, que me mostró por primera vez a este personaje, Arcis de Comont, en estos cursos de antigüedades monumentales. Yo lo desconocía y Pancho me sugirió que lo revise, y la verdad que es un tipo más que interesante, porque era abogado, Arcis de Comont, y hace este curso de antigüedades monumentales, y lo escribe, pero otra vez fundan la Sociedad Linneana de Normandía, es decir, estaba en un mundo de artes y ciencias, o que a él no le importaba de qué se trataba cada uno, ¿no? En todo caso, establece otro tipo de representación, que es la parsigrafía. Yo hablaba de gráficas extintas, bueno, acá tienen una. Esto que puede parecer un árbol, no lo es un río que está corriendo, como muchos, de la mayoría, debo decir, de los ríos del mundo, de norte a sur, y hay una naciente que, no sé si se llega a ver, dice arte griego y arte romano. De la naciente sale el río y van entrando distintos afluentes, ahí está marcando la flecha del sentido, y aparecen la arquitectura galo-romana, que es lo que le interesa, porque era de Normandía, y lo que quiere mostrar es el proceso histórico de la constitución de la arquitectura de Normandía, ¿no? Aparece Carlomagno, aparece el periodo ojival, que está acá, y finalmente el periodo moderno. Este método, que se llamó parsigráfico, bueno, acá están las fechas, ¿no? Para que no quede ninguna duda cuál es el sentido cronológico de este dibujo. Estaba acompañado de un mapa que aparece además toda la graficación de estas arquitecturas históricas de Normandía. Fíjense el sistema de codificación, ¿no? Le pone un círculo para el estilo romano, unos triángulos para todos los estilos góticos, que en ese momento eran ojivales. La palabra gótico entró mucho después porque era considerada peyorativa. Muchos utilizaban el concepto ojival, y finalmente hay un estilo de transición, un triángulo y un cuadrado, un estilo moderno, ¿no? El dibujo anterior estaba acompañado con este, y acá tiene un detalle, ¿no? Para ver esto, no solo en términos teóricos, sino su dispersión en el espacio, ¿no? Es decir, que es un texto muy conocido, un dibujo muy conocido de un pintor, Joseph Candy, pero que sí debe entenderse dentro de estas lógicas de sistematización y de coleccionar y clasificar, ¿no? Que es de lo que se trata esta parte. El tema de poner un edificio
ficticio con todos estos estilos arquitectónicos, desde la Mesopotamia asiática hasta el gótico, 13, que sumando los que quedan a los lados, debe entenderse dentro de este tipo de lógicas que van empezando a hacer un recorte sobre este conocimiento del mundo, y aquí sí entra la historia de la arquitectura, como la sistematización. A mí siempre me gusta poner el primer esquema que hace Darwin en 1837, porque muestra además, este es el garabato que hace Darwin para explicar su teoría de la selección natural, y no puedo dejar de ver que las ramas se abren hacia arriba, pero que la evolución no necesariamente siempre es ascendente, ¿no? Aparece esta rama también de costado, cosa que nos pone en una especie de conflicto interpretativo, que es lo que está mostrando Darwin verdaderamente en esta imagen, ¿no? También. Y el arte propiamente dicho no puede escapar a estos resúmenes rápidos, por lo menos mencionar la antigua tradición de los caprichos italianos, que van a ser parte de esta idea de coleccionar edificios, que después van a tomar muchos autores ingleses, por ejemplo, pero y no es casualidad, porque el Canaletto pinta este diseño palladiano para el Puente Rialto y otros edificios de Vicenza en Londres, así que estas imágenes quedan en Londres y son compradas y consumidas por supongo yo que la alta burguesía británica, y después quedan instaladas como elementos. Por ejemplo, vuelvo a mencionar a Gandhi, que hace lo mismo con un autor contemporáneo, con las obras de John Soane, y un poco después, esta que es mucho más conocida, Charles Robert Cockerell, con el homenaje a las obras de Christopher Wren, ¿no? Es decir, ¿qué estamos viendo con todo esto? Una manera de coleccionar y de clasificar, anacrónicamente, dirían algunas autoras británicas, este mundo. Y la última tensión, que es la comparación y lo que ya nos enfrenta al final de esta historia, que es la selección, ¿no? Y acá se solapa un poco con lo que vimos anteriormente, porque podemos decir, esto lo dicen varios autores, no yo, tal vez digamos, no quisimos mencionar mucha historiografía, sino fuentes primarias. De hecho, pasé 2 fuentes primarias para leer como texto, una para este seminario y otro para el otro, pero muchos autores, sobre todo Bernard Sambien, que es un personaje bastante conocido a nosotros por el texto que hizo sobre Schinkel, y básicamente los 2 publicados por acá, Simetría, Gusto y Carácter, ¿no? Pero hay un libro que se llama el Museo d'Architecture, el Museo de Arquitectura, que nunca se tradujo lamentablemente al castellano, donde él expone la problemática de la comparación, y él dice que en realidad sostiene que es el Winkelmann el primero que habla de comparación en términos teóricos, por lo menos en términos teóricos. Es un texto que no tiene demasiados dibujos, la historia del arte de la antigüedad, pero que utiliza lo comparativo como instrumento de conocimiento. Pareciera que la historia gráfica, esto es un tema complejo, porque hay un tema de atribuciones cruzadas, y podemos decir de plagios cruzados, entre esta imagen de Jacques de Tarade, que era un ingeniero militar de Luis XIV, y aparentemente se le atribuye a él esta primera comparación entre la planta de San Pedro de Roma y la de Notre Dame de París, ¿no? La primera vez que se compara 2 edificios para extraer de esta comparación conocimiento. El que no hay dudas que establece la comparación como un instrumento de conocimiento es nuevamente Leroy, en otro texto que no vimos, que es las plantas de las iglesias destacables, construidas después del 326 hasta el 1764, que es cuando publica el libro, y aparece una serie de esquemas conocidos, por supuesto todos resueltos
en este caso a la misma escala. Otro dibujo de Leroy que sí pertenece al libro anterior de los monumentos, de los más bellos monumentos de la antigüedad. Antes de Leroy, digamos, podemos decir, y muchos autores lo sostienen, que en realidad la visión de Leroy está detrás de dos autores mucho más conocidos, que son, por un lado, Durand y Quatremer de Quincy, que son textos que nosotros, bueno, Fernando hizo traducciones incluso con Claudia Schmidt, para, digamos, como soporte teórico. Pero me interesan estas dos palabras, ¿no? Que es el recueil y el paralel, porque esta idea de compendio, pero que en francés también quiere decir colección, finalmente, y el trazado del paralelismo entre esos edificios va a ser el andamiaje o la base que sostenga estas teorizaciones y estas definiciones, ¿no? El texto de Durand, con las plantas comparadas desde Egipto en adelante, ¿no? Sin ir más lejos. Uno piensa que cuando estas cosas se difunden, están instaladas. Yo creo que sí. Y cuando vemos que en textos para chicos, supongo yo de escuela primaria, Bilderbuch, que es un libro ilustrado para chicos, para niños, de 1801, de Friedrich Bertus, que era un dibujante pedagogo alemán de principio del siglo XIX, vemos efectivamente que es un libro bellamente ilustrado con animales, plantas, seres mitológicos, incluso le dedica un espacio a lo que él entendía podían ser las 7 maravillas del mundo. Muy, muy divertidos los dibujos, ¿no? Muy interesante lo que hace Bertus para educar a la niñez, y les dedica un espacio a la historia, la arquitectura del pasado. Y vuelve a aparecer ya la idea de la comparación y la idea del paralelismo, ¿no? Porque si bien el primero de los textos tiene una escala, los otros de los textos, de los edificios, tiene una escala propia, una escala gráfica, los otros 5, creo que hasta por el tamaño de la puerta, uno se da cuenta, pertenece a la misma. Fíjense una cosa que hay que notar, esto es cuando algunos historiadores de la arquitectura señalan que el paradigma del mundo clásico es el que está, y la idea del orden es la que está organizando los discursos. Fíjense que el detalle que utiliza Bertus para hablar de arquitectura son los capiteles de los órdenes, ¿no? Ni más ni menos. Esto muestra cómo en un libro de texto, podemos decir infantil, ya esta idea estaba instalada. Y el tema de las escalas que dije antes. Y para ir terminando, ya aparece el tema digamos, de la elección, ¿no? ¿Cuáles son estos edificios que empiezan o que requieren la necesidad de ser estudiados? Este es otro de estos personajes de clasificación borrosa, digamos, John Emsley, que hace una vista comparada de los principales edificios del mundo, pero que también, y donde aparece una serie de elementos, ¿no? Y aparece algo que después va a ser borrado, que es el mundo de Oriente. No dije nada de esto porque tendría que hablar 1 hora y media sobre esto, pero aparece un edificio que después desaparece, que es la Torre de Nankín, en China, la Torre de Porcelana, en esta selección de los principales edificios del mundo, o sea que todavía la canonización no estaba tan claramente sostenida. Ahí tienen el detalle de lo que dice abajo, pero que también hace una clasificación de las alturas de las montañas. O sea, no eran expertos, historiadores de arquitectura, los que trabajaban en este tipo de cosas, ¿no? Y estamos hablando exactamente de prácticamente al mismo tiempo, uno de 1850 y el otro es de 1851. Y la imagen final, que es la que espero abrir en el próximo encuentro, es una imagen muy conocida de Cockerill, que podemos decir es la que podría dar el inicio a la primera etapa de la canonización de estos ejemplos de la historia de la arquitectura,
con el famoso, creo que es una acuarela, en realidad, que está en la Real Academia de Arquitectura de Londres, conocida como El sueño del profesor, de aquel profesor al menos. Bueno, perdón que me extendí un poco más de lo que yo quería, pero quería hablar un poco menos, pero bueno, es lo que había. Hasta aquí por ahora. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, sigo yo. Más allá de que esto no tenía texto, entonces mi comentario es en función de lo que tenía que escuchar. En algún momento se me interrumpió porque está fallando internet, así que peor aún. Pero bueno, en principio yo quiero felicitar a Horacio porque esto es una cosa que viene ya de larga data. Recuerdo que hicimos un par de encuentros, creo que fue en el 18, sobre estos temas, que lo hicimos de manera compartida, con Eduardo Gentile, con Virginia, y creo que estaba Magalí también. Magalí estaba Bueno, también, Fernando, sí, sí. Magalí. sí, sí. Y bueno, esto se ha transformado en una investigación, creo, muy oportuna y muy interesante, que se va profundizando, que se va ampliando. Y en ese sentido yo lo quiero felicitar, Horacio, realmente me parece una cosa muy loable, porque además es algo que se hace poco acá, ¿no? Generalmente estamos como pensando que eso se hace solo en los países centrales, y creo que no, que en realidad, y sobre todo en este momento en el cual tenemos acceso a montones de fuentes, y que uno puede ver estos tratados y estas imágenes en muchos lugares en el mundo, por lo tanto esta cosa que, bueno, solamente yendo a una biblioteca del primer mundo y analizando la fuente lo puedo hacer, eso ya es mentira, se puede hacer desde acá. Y creo que hay un principio interesante acá que yo puedo aportar, que me parece, la pregunta es, ¿por qué se genera este tipo de historia de la arquitectura y no otro? Porque por otro lado hay otra historia que vos no mencionaste, que es Vasari. Y que es Velori, que son los italianos que muy tempranamente, en el siglo XVI, empiezan a hacer los rudimentos de lo que luego va a ser una historia del arte, ¿no es cierto? No solamente abarca la arquitectura, sino la pintura y la escultura, pero con otra visión. En el libro de Vasari no hay imágenes, en realidad es un libro dirigido a los artistas e intelectuales que pueden ver perfectamente las obras, pueden ir a Roma, pueden ir a Florencia y pueden ver las obras y analizarlas, pero no hay este componente gráfico. Y este componente gráfico para mí tiene que ver con una cuestión que se torna muy importante a posteriori, que es lo que podemos llamar una historia de la arquitectura operativa, es decir, una historia que tiene que servir al proyecto, al diseño, ¿no es cierto? Y que se encuentra con un problema bastante grosso, que en la medida en que la cultura europea se va expandiendo por el mundo y va llegando a Oriente y va llegando a América y aparecen otras arquitecturas, hay que hacer las cuentas con esas arquitecturas. No solamente se va a empezar a descubrir que la antigüedad no es una etapa homogénea, sino que está fragmentada en muchas etapas, sino que está la disputa con estas otras arquitecturas que vienen de afuera, y ahí aparece todo un fenómeno que me parece que es importantísimo, que es la necesidad de racionalizar la arquitectura y transformarla en ciencia, no solamente para evitar la inclusión de otros mundos que nos vienen a molestar, digamos, y que empiezan a aparecer, sino para darle legitimidad a una profesión que empezaba a estar en crisis. Y ahí hay un hecho significativo, que es la utilización de las referencias históricas de Vitruvio como fuente fundamental para construir esta arquitectura como ciencia. Y ahí aparece el tema de la cabaña primitiva y aparece Loggier, y la cabaña siendo como una especie de planta primigenia o de protozoo en la construcción de esta clasificación de la arquitectura, ¿no? Es decir, hay un elemento racional, un principio
inalterable que es la cabaña primitiva. Entonces, a partir de la cabaña primitiva, yo puedo construir la arquitectura y la defiendo, porque ahí aparece un debate y una tensión muy fuerte. Quatremer de Quincy, por ejemplo, antes de hacer su diccionario, va a hacer una disertación, o creo que es a partir de un concurso que hace la academia, para demostrar que la arquitectura griega es superior a las otras arquitecturas. Entonces, digamos, llega a argumentos absolutamente visibles para nosotros hoy, ¿no? Decir, bueno, que la arquitectura egipcia no se debe considerar tan importante como la griega porque parte de la caverna y parte de la piedra y no hace el traslado que hace la arquitectura griega de la madera a la piedra y no incorpora las proporciones del cuerpo humano. Bueno, disparates de ese tipo, ¿no? Que sirven un poco para conducir esto, digamos, esta defensa ultranza que se va a prolongar durante buena parte del siglo XIX de la arquitectura de la antigüedad como la arquitectura. Entonces digo, acá hay una tensión. Por un lado, para que no aparezcan estas otras arquitecturas e inunden el campo, digamos, y rompan esta relación idílica con la Edad de Oro. Y por otro lado, con la necesidad de construir una especie de método o de gramática en la cual la historia sea instrumento para el proyecto. Y ahí es entonces donde aparece, me parece muy, muy atinada y muy bien la clasificación que vos haces entre esa la segunda etapa de clasificación, la primera que podemos asimilar al coleccionismo, porque en definitiva lo de Fischer von Erlach uno lo puede poner en la misma idea de la curiosidad de la nobleza europea por recuperar esos primeros museos que se arman que tienen de todo, desde la cabeza de un animal hasta una estatua griega, hasta una planta, es decir, que introducen todo en ese afán por un conocimiento absolutamente desordenado, que a partir del 18 empieza a tener cierta lógica con la clasificación y con la división de las ciencias, ¿no? La estructura de división de las ciencias que se produce en 18 es lo que lleva a los teóricos de la arquitectura a decir, bueno, a ver, nosotros también podemos ser una ciencia. ¿Cómo tenemos que fundar esa ciencia? Bueno, tenemos una historia, esa historia está en Vitruvio, tenemos la cabaña primitiva, y la posibilidad entonces de construir, y ahí aparece la segunda etapa, de construir una colección, de comparar, de clasificar y ordenar la arquitectura, porque esa arquitectura tiene un orden, ¿no? Es decir, y ese orden es un orden gráfico, que lo podemos dar, no importan tanto las narraciones. Yo no he leído, por ejemplo, los textos de Legrand en el Grand Durand, digamos, para ver qué dice de la historia de la arquitectura, lo tengo que hacer alguna vez. Pero lo que importa ahí, más que la justificación que se pueda decir esto es mejor o peor, es gráficamente tener todos los elementos para poder construir entonces una historia operativa, porque este es un poco el criterio. No es lo de Vasari, no es esa cosa de si Miguel Ángel estuvo primero, si estuvo después, si es mejor o peor, esa cosa de cualificar, digamos, la obra de los artistas, relacionarlos con su biografía, con su andamiaje cultural, con su contexto, sino generar una lectura como protocientífica de alguna forma, ¿no? Yo construyo, ¿no es cierto?, estas tablas clasificatorias, como hace Durán, que creo que es el que llega a profundizar más todo esto, para que luego puedan ser utilizadas en el proyecto. Y para que formen parte de un método. Y al construirse un método, en realidad, se empieza a disolver esta tensión entre cuál arquitectura es mejor. Y todas las arquitecturas forman parte de esas láminas y pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, traídas por el método de Durán a la realidad y compuestas. Ahí aparece el término composición, que es muy fuerte. Es decir, lo que importa es el método. Después, si yo lo hago en románico, en gótico, o mezclo como, qué sé yo, como pienso en la biblioteca de Santa Genoveva, mezclo muchas cosas, no importa tanto, sino que yo tengo un método de proyecto que me permite entonces disolver esta tensión entre la historia y utilizar la historia como un instrumento completo que me permite a mí tener una cantera de fuentes, que es un poco lo que sucede.
Entonces, creo que lo que me parecería interesante incorporar, y que tal vez yo estoy anticipándome a cosas que voy a decir en la próxima clase, en el próximo seminario, pero me parece que es interesante incorporar al discurso, a esta clasificación tan atinada que hiciste, esta cuestión de, primero, la tensión entre el ingreso de las otras culturas a la cultura occidental y también la necesidad de utilizar la historia, que digo, usar la historia como matriz del proyecto, que de alguna manera se venía trabajando de Renacimiento, porque en definitiva lo que están haciendo los arquitectos del Renacimiento, que es la primera operación de proyecto, es o disponer de las tipologías de la antigüedad tal como existían originalmente, o juxtaponer, como va a ser Alberti, como va a ser Bramante, esas tipologías en nuevos edificios, ¿no es cierto? Entonces, Palladio, por ejemplo, cuando hace los palacios de Vicenza, dice, bueno, está tratando de hacer la casa griega o la casa romana, digamos, a pesar que tiene laguna, tiene que por ahí pensar la fachada, porque no tiene modelos de fachada, pero en el tratado aparece, digamos, lo que es una casa romana o una casa griega, y si uno la compara con los palacios vicentinos, es más o menos lo mismo. En otros casos, el tema no da para eso, y lo que se busca es juxtaponer, ya que no puedo encontrar la tipología de la antigüedad, lo que hago es juxtapongo dos y creo una nueva, digamos, ¿no? Dos o tres, ¿no? Aparece esta idea de la superposición, que es tan fuerte también en Palladio. Entonces, la operación con la historia está, pero es una operación asistemática, es una operación absolutamente... Yo voy, mido las ruinas y las coloco en un tratado, pero no tiene ningún tipo de orden, no tiene ningún tipo de organización ese material. Depende un poco del real saber y entender del arquitecto, si fue a Roma, si midió las ruinas, si hizo los dibujos para él, o se los copió a otro, o nada más. En cambio, lo que aparece acá es un trabajo sistemático que además tiene que ver, y creo que es otra cuestión, con la organización de la disciplina, de la educación para la disciplina, es decir, la formación del arquitecto, que es algo que uno empieza a ver a partir del 18, porque antes, digamos, se siguen formando en los ateliers o en la botega de Rafaelo, o en el grupo de gente que estaba alrededor de Bramante. Los tipos van, dibujan las ruinas antiguas, consiguen dibujos de proyectos, hacen cuadernos, existen algunos cuadernos todavía de aprendices de arquitectura, y estando en obra, digamos, ¿no? Pero bueno, la sistematización que produce la Academia Francesa, entonces crea un público de arquitectura y crea una necesidad que es, digamos, que va en paralelo con esta necesidad de crear entonces esta historia operativa, ¿no? Me parece que es algo que se podría correlacionar. ¿Y qué más? Porque esto es un discurso desordenado, porque obviamente está hecho al correr de los minutos. Nada más. Simplemente, digamos, resaltar, por un lado, esta primera tensión entre centro y periferia, que se establece con el ingreso de las otras culturas a la historia, que es un poco los motores de la necesidad de clasificar y ordenar. Esta necesidad entonces de una historia operativa para hacer arquitectura, esta historia operativa que tiene relación con el momento en que la arquitectura organiza su propia educación, digamos, y la formación del arquitecto, y todos estos son elementos, digamos, que tal vez es el aporte que yo puedo dar, que nos ayudan a contextualizar este fenómeno, y a encontrar un poco los canales de su importancia, de alguna manera, ¿no? Que no es solamente obviamente vos estás tomando un fragmento, no es solamente una construcción intelectual, sino que está atravesada por muchísimas otras tensiones que están en la cultura europea, y que de alguna manera van a ser un poco la matriz de todo esto. Bueno, eso es un poco lo que, no sé si lo hice en poco o mucho tiempo, creo que poco, pero más o menos lo que podía decir. Así que, no sé si vos querés hacer un comentario de esto, o hacer... No, Fer, agradecerte, ¿no? Perfecto. Lo único, sí, creo que
anoté muchas cosas que me dijiste, totalmente de acuerdo. Es un recorte muy grande, pero creo que vale la pena hacer una mirada panorámica. Y sí, efectivamente, la atención con la incorporación de otras culturas, porque justamente cuando hablamos de canonización, el problema es, qué sé yo, qué es esto del canon, o para dónde va. Entonces ahí creo que esto lo vamos a ver bien a partir de Ferguson, que es uno de los textos que mandé, porque es el primero que va a poner el dedo en la llaga, y además es uno de los textos de transición a esta nueva tensión, que es el cambio de la idea de orden a la idea de estilo, justamente Ferguson el que trae a cuento todo esto, y por supuesto en el final de toda la historia está Fletcher, ¿no? mi viejo y querido Bannister Fletcher, que está en el final de toda esta historia, pero también está, esto arranca, para que no se ponga nervioso Pancho cuando le digo que Fletcher hizo comparación y que hay comparaciones 200 años antes de Fletcher, sí. Las acabamos de ver, algunas de ellas, y sobre todo, hay por ahí otra palabra que me gustaría, si anticipamos inclusive para algunas preguntas, que yo la dejé pendiente ahí como al pasar, que es la idea de lo moderno en todo este esquema, ¿no? Ahí Arcis de Comón habla ya en 1830 y algo, habla de lo moderno, ¿no? Habla de la clasificación de lo moderno, y obviamente que esto es como tratar de agarrar agua con las manos, ¿no? El tema de lo moderno, que se nos escapa cada vez que lo queremos poner, pero esto va a ser digamos, va a ser un imperativo de la constitución del campo. Es decir, si hay una antigüedad, hay una modernidad. Es como un par dialéctico inevitable. Y esto lo vamos a ver claramente, nuevamente en Ferguson y en otros autores, cuando a partir de todo esto van a hacer esta línea divisoria que después va a seguir y va a seguir y va a seguir retomándose hasta no sé, hasta la idea de la modernidad de entreguerras, por ejemplo, ¿no? Pero no, muchísimas gracias por el comentario, pues la verdad que me balizaste y me acomodaste un montón de cosas que yo las tenía media con el fileo, vos me las metiste medias bastante en el casillero, así que no, muchísimas gracias. No sé, los demás quieren preguntas, lo que quieran. Mientras hacen preguntas, puedo saludar a Susana, que hace mucho que no la veo, a Silvia Dócola, a Tere Seifel. Mientras tanto, puedo saludar a la gente que tiene, a Joaquín Alcuaz, veo toda gente conocida y querida, entonces que no los saludé, mientras tanto saludo, hago para. Hola, buenas noches. Yo soy Rodrigo Bastos, de Brasil. Yo hablo en portugués despacio para que me entiendan. Sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz doutorado na Universidade de São Paulo, e na semana passada eu vi esta divulgação e me interessei muito, e agradeço pela divulgação, porque foi um privilégio poder ouvi-los, professor Horácio, professor Fernando. Eu gostaria de tocar num ponto muito interessante da palestra, professor Horácio, e talvez até seja mais desenvolvida na segunda palestra, que é o termo ciência em Vitruvio, e você fez uma menção a uma pergunta: e se tivéssemos a história da arquitetura como uma ciência, uma história das ciências? Eu voltei ao termo ciência em Vitruvio, pensando na sua discussão, e achei interessantíssima por isso também, porque na expressão ciência em Vitruvio se faz uma menção direta ao termo tekné grego, a uma ideia que não é a nossa ciência, mas é essa disciplina, esse campo, esse conhecimento, essa arte, enfim, também, ornada de teoria, doutrina, conhecimento das ordens, das proporções, de todo o arcabouço mimético que sustentava essa arquitetura antiga e que vai durar até
século XVIII, pelo menos, e pela prática construtiva, pelo conhecimento da gnomônica, que você muito bem mostrou, com a Torre dos Ventos, com as ordens, com a maquinácio, enfim, a ciência vitruviana, ou a arquitetura nesses termos, é algo realmente de uma complexidade, de um teor que exige da história um comprometimento não só com essas várias ciências, mas também com esse teor fundamental da arquitetura enquanto doutrina, princípios, preceitos e a construção. Eu achei muito interessante a proposta e estou curioso para ouvi-lo na próxima palestra, e se puder comentar alguma coisa sobre essa discussão, eu ficaría muito grato también. Sí, no, bueno, primero muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que te entendí perfecto. Yo también voy a intentar ahora hablar despacio. Yo entiendo perfectamente, ¿no? No, sí, pero ya me di cuenta, vos seguramente hablas mejor castellano de lo que yo entiendo portugués. Pero, no, una excelente pregunta. Yo algo aclaré cuando dije que había tomado una traducción del siglo XVIII de Vitruvio, así que ahí estás poniendo el dedo en un punto central. Yo no sé si voy a retomar esto, por eso te agradezco la pregunta. ¿Qué es ciencia? Pero no es que es incluso que ciencia para Vitruvio, sino que es ciencia del siglo XVIII. Así que las traducciones de Vitruvio son muy conflictivas. Incluso hay algunos autores que discuten la propia tríada vitruviana, de la celebérrima de Venustas, Utilitas, Venustas y Firmitas, acá se me olvidó una, de que realmente no está dicho en los textos de Vitruvio, por lo menos expresado de esa manera. Con lo cual es muy interesante pensar también que era ciencia para Vitruvio. Yo creo que nadie puede hablar exactamente de ciencias en el siglo I o antes o después de Cristo, por lo menos en términos, en lo que nosotros entendemos de ciencia. Incluso Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, él habla de todo un periodo preparadigmático antes de que podemos decir que antes del siglo XVIII no existía nada que se podía, o del siglo XVII, para ser un poquito más, con Newton y demás, para ser un poquito más Copérnico, Galileo, un poco más generoso, pero de ninguna manera en la época de Vitruvio. Entonces esto, como la traducción es del siglo XVII, yo creo que el traductor eligió un término sintético y una categoría superadora que no estaba presente en la cultura de Vitruvio, pero sí habla, viste que yo dije que Stuart no hablaba de ciencia y hablaba de geometría. Yo creo que en ese sentido ahí hay un vínculo con la enorme proyectación de la sombra vitruviana, porque Vitruvio sí habla de geometría, habla de óptica, o por lo menos por todas las traducciones que manejamos hasta ahora, eso sí no lo discuten, habla de música, habla de meteorología, por supuesto habla de historia, y habla de un montón de cosas, como dice el origen del trabajo que adornan a la arquitectura, ¿no? O sea, que le agregan un condimento a la arquitectura. Pero efectivamente, creo que la palabra ciencia, adjudicar el concepto de ciencia a Vitruvio es anacrónico, es claramente anacrónico, no en términos de lo que nosotros hablamos. Pero lo importante, yo creo que ahí como ciencia podríamos, esto es una hipótesis mía que también lo he pensado, estamos hablando de conocimiento, ¿no? De conocimiento. Y además estamos hablando de un conocimiento. Aristóteles nunca hizo, por ejemplo, para entrar a una autoridad indiscutida, nunca hizo una división, ni nadie hacía divisiones de ese tipo en ese tiempo, porque si, como se sabe, Aristóteles quería poner la suma del conocimiento, y su objetivo en la vida era poner todo el conocimiento del mundo en textos, el concepto de arte y de ciencia era irrelevante, esa división. Justamente, Zambier dice que el problema del arquitecto, él tiene un libro que se llama El Museo, que no menciona, El Museo de la Arquitectura, dice que en realidad esta
tensión entre una cosa y la otra, sigue hasta el siglo XIX. ¿Qué es la arquitectura? Si es un arte o una ciencia, ¿es las dos o es otra cosa? Yo creo que, y nosotros como disciplina, cuando tenemos problema de que nos entiendan en los sistemas de investigación, por ejemplo, de cualquier país del mundo, que nos meten en categorías a la historia de la arquitectura, si es una humanidad, si es una disciplina científica, si es lo que sea, y estos bastonazos de ciego que pegamos muchas veces, y los historiadores de arquitectura ni hablemos, que nadie sabe dónde terminamos, por lo menos en qué casillero nos meten, es heredera de estas tensiones, que nunca, porque uno puede pensar que esto se terminó de resolver en algún momento, y yo creo que nunca se terminó de resolver esto, que estamos parados en un lugar de que ya hemos superado el problema. Pero creo que lo interesante y lo que a mí me divierte es justamente registrar continuamente esto, y que en algún momento alguien decidió, como dijo Fernando, tirar la línea del capítulo de historia del arte. Pasar y decir, y de hecho, ¿cuántos libros? Historia de la arquitectura y el arte, historia de la literatura y el arte. Y la arquitectura entra como un arte. Pero no hay una arquitectura, no hay una historia, o por lo menos que yo conozco, una historia de la ciencia que incorpore la arquitectura. Eso es lo que yo te puedo decir por ahora. Pero es un tema excelente y nodal el que vos trajiste, ¿no? Sobre todo porque ahí se meten problemas que no tienen una solución inmediata, que es el tema de las traducciones, el tema de las conceptualizaciones anacrónicas, que uno las utiliza, pero que sabe realmente que no están capturando la esencia de lo que dijo el autor en su momento. Pero sí. Muchas gracias, Horacio. En ese No, a sentido, vos. en ese sentido me parece interesante, bueno, el prólogo de Graciela Silvestri al libro de Pancho, el de Alberti, La otredad en Alberti, en el que ella menciona justamente la idea de conocimiento, como decías vos, como algo muy amplio, ¿no? O sea, aplicado incluso al medio ambiente, ¿no? En vinculación con digamos, la medicina incluso, pero que tenía que ver justamente con esta idea del conocimiento como algo muy amplio, y que permitía justamente esta idea de la concordancia también, ¿no? De la cual el arquitecto debía, en la cual el arquitecto debía reunir justamente la utilidad para producir belleza, ¿no? En todo caso, me parece que son teóricos que tal vez establezcan límites o categorías, pero es interesante la pregunta, en todo caso, que formuló Rodrigo en relación a de dónde proviene también, ¿no? Esa división entre los términos. Sí, Tere, así es, tal muy cual. lindo Es la como, charla. Yo estuve muy bueno, me alegra. al final casi, porque bueno, tenía otras cosas, pero es la primera vez que hago Zoom en simultáneo. Nunca tuve 2 Zoom al mismo tiempo. Es enloquecedor. No lo recomiendo para nada. Bueno, si Dios quiere, ya saldremos de todo esto y nos encontraremos. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de contar con participaciones de amigos y de colegas de otros lados, que creo que no hubiera sido posible de otra manera, ¿no? La verdad que esto yo lo agradezco enormemente, porque es muy enriquecedor, sobre todo saber que uno está dialogando, está discutiendo estos temas con gente de otras situaciones y con otras formaciones, incluso con otras tradiciones que pueden ser, es muy enriquecedor esto para mí. La verdad que es como, nadie dijo que la virtualidad, esto lo digo yo por primera vez, nadie dijo que la virtualidad vino para quedarse. Es una cosa original mía, pero yo creo que es verdad, ¿no? Y es realmente muy, muy cierto esto. La verdad que a mí me sorprende incluso, ¿no? La posibilidad de tener este tipo de comunicaciones que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Nos miramos menos el ombligo, me parece, ¿no, Fernando? Con todo esto, Sí. estamos saliendo, ¿no? Como vos me decís que yo me crucé el Atlántico, pero sí, crucé el Atlántico porque
Yo les voy a decir algo, creo que estos temas tienen que ver con una postura que nunca me preguntaron por qué estoy estudiando este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que es una pregunta legítima. Entonces, como nadie me lo pregunta, lo voy a decir yo también. Porque el tema es que esto tiene que ver profundamente con lo americano. Porque digamos que el paso siguiente es entender cómo estas cosas operaron en los programas de arquitectura, en la enseñanza y en la formación del arquitecto. Fernando lo dijo muy claramente y muy ordenado lo dijiste, Fer, todo esto. Vos dijiste, yo te seguí la secuencia cronológica, pero impecable. Tenés la cronología en la cabeza, no te confundiste un año te confundiste, lo dijiste todo perfecto la secuencia. Sí, para mí fue ordenado, dicho sea de paso, no lo del orden o del desorden. Pero digamos que creo que, como esto también lo dijo Fernando, esta posibilidad que tenemos ahora de consultar bibliotecas, archivos, este trabajo tiene una enorme fortuna, es que están las fuentes y no la bibliografía primaria, que es la bibliografía secundaria y la literatura crítica, que es muy difícil de acceder, lo reconozco. Sobre todo no hay prácticamente nada en castellano, entonces es muy complicado. Pero sí las fuentes primarias, y las fuentes primarias son todas de código libre, porque todos los textos del siglo XVIII y del siglo XIX, es muy impresionante buscar un texto rarísimo que nombra un autor y qué sé yo, y cómo lo busca en alemán, lo busca en italiano, y está el PDF, están las imágenes, está todo, con lo cual no hay excusa ahora para no saltar el Atlántico y dejar de pensar que nos defendemos. Ahora llegó el momento de contraatacar, creo, y de cruzar el Atlántico e ir a pelear cabeza a cabeza con la historiografía europea. Siempre vamos a decirlo desde acá, a decirlo de nuestra coyuntura, desde América y todo lo que ya sabemos. Eso es inevitable. Pero creo que ahora tenemos la posibilidad de cruzar el océano y ir a discutir estas cosas con mucha seguridad y discutirlo desde nuestro lugar. Y eso es realmente lo que me anima a todo esto. Creo que ya muchos hemos saldado la cuenta con lo americano y con la ciudad donde uno vive y qué sé yo. Creo que ya uno tiene cierta edad, con lo cual ya puede darse ciertos lujos de pegar este tipo de saltos y salir, como me dijo Pancho no hace mucho, me dijo, qué bueno que saliste de tu zona de confort. A mí me sonó a un programa que se llama Mentes Criminales, eso se lo dije, ¿no? Salir de la zona medio asesino sería lo de la zona de confort. Pero es real eso, de que uno deja de tener la bibliografía conocida, nuestro idioma y todo lo que ya sabemos, para meterse en una camisa de once varas, lo reconozco, ¿no? Pero creo que hay otra necesidad que tenemos de conocer esta bibliografía, de conocer estas discusiones que no se han difundido mucho en castellano, que no han aparecido, y creo que también es una oportunidad para difundir este tipo de cuestiones, y no necesariamente para conocer mi opinión, ¿no? Sino que también es un poco el objetivo de este primer encuentro, sino, por eso lo de panorámico, exponer una serie de temas y de problemas de una manera más ordenada y sistemática, y después escuchar las conclusiones a las cuales puede arribar cada uno de todos nosotros, que no necesariamente van a coincidir con la mía, ¿no? Yo creo que eso es importante también, mostrar un aparato para después incluso refutarlo, no habría ningún problema en eso, al contrario. Así que sí, gracias Tere también. Sí, Luis, decime. Sí, me quedaba pensando, obviamente, bueno, felicito la propuesta, la exposición, obviamente, y tu intervención, Fernando, que te deja ahí en balizas y en acomodar un montón de patitos en la cabeza de lo que uno puede ir pensando en la medida de lo que va apareciendo con la reflexión de Horacio. Y yo pensaba, me quedaba con esto último, Horacio, que decís, que sí, está muy claro el planteo de una historia analítica, que no tiene lugar o no da lugar, o bueno, tiempo después vendrá a una historia interpretativa. Y en ese rol de historia analítica está muy clara también la operación de la imagen, bueno, al menos a mí me interesa muchísimo como campo, en la cultura occidental.
en esta doble función que a la hora de visibilizar, invisibiliza al otro, sin nombrarlo, sin decirlo, ¿no? Y ahí entramos nosotros, digamos. O sea, nosotros somos, nunca podemos contar nuestra historia porque somos, y seguimos mamando esa historia analítica, que es un método de control subordinado, si se quiere. Y vamos a estar dando vuelta en ese meollo todo el tiempo, en la medida que sigamos en esa misma cuestión, ¿no? Ni hablar desde las operaciones de imagen y eso. Reflexionaba eso. No, totalmente. Bueno, esto también ya creo que lo ha dicho Pancho más, creo que lo dijo hace poco ahora cuando le dieron el doctorado en la Universidad Nacional del Litoral también, ¿no? Que no se trata ya de poner cuestiones en el canon, sino a ver qué es el canon ahora, si hay que tirar el canon al demonio. Bueno, pero yo creo que hay un paso previo, que es conocer cómo se constituyó y saber qué entró ahí. Porque decir que, bueno, que esta historia centroeuropea, racista, eugenésica, todos los adjetivos peyorativos que ustedes le quieran agregar, antropocéntrico, un montón de cosas que se le pueden agregar, de eso partimos, eso ya lo sabemos. No es un dato que nos haga, nadie nos tiene que aclarar todo. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Porque si hicimos así, queda suspendido el juicio en ese tipo de cosas. Entonces ahora, por eso digo, me gusta la imagen esa de cruzar el Atlántico, ir a pelearle cabeza a cabeza estas cuestiones, porque ahora sí, creo que ha llegado tenemos la oportunidad de recursos para hacerlo, y empezar a pensar en otra historia. O sea que tanto Rosario, no conozco el programa de historia de la arquitectura por razones que algunos de ustedes sabrán, lo conozco bien, y por supuesto conozco muy bien el de La Plata y el de la Uva, que son calcados. Según Fernando, es la matriz busqueasiana que está por detrás, yo creo que sí, porque si no es inexplicable. Estuvo Busqueaso así como armando el sistema, entonces eso es lo que explica que tanto la UBA como la UNLP, la FADU y la FAU tengan dos programas de historia de la arquitectura completamente calcados, que es lo que estamos discutiendo. Pero ya hay otras universidades del país, conozco el programa que dan en tu taller y en el taller de Silvia, que no es esto. Decididamente no es esto, no es aunque sean los mismos ejemplos, qué sé yo, todos vamos en algún momento a hablar del Partenón, me imagino, seguramente no, ya el cómo se da el discurso no es el mismo. Entonces quiere decir que esto que dice Pancho ya de hecho está pasando. Ahora el tema es cómo está pasando, cómo se da y cómo lo podemos resolver en algún momento para dar el paso siguiente, que es lo que creo que vos estás reclamando, y creo que los que reclamamos todos, porque, no sé si a ustedes les pasa, a nosotros continuamente ya los estudiantes nos dicen, ¿por qué no se da Oriente? ¿Por qué no se da Oriente? ¿Por qué tenemos que seguir hablando? Yo quiero hablar de la India, yo quiero hablar de Japón, quiero hablar de Angkor Wat. ¿Por qué no se da? Porque esto antes tenía que ver con un mundo chico, limitado, qué sé yo, pero dice, yo como a vos te voy a hablar casualmente de Japón, justamente, mirá que le estoy hablando de Japón, ¿no? El especialista en orientalismo de la Argentina, Silvia se ríe. Pero sí, a vos no te lo deben reclamar lo de que de Oriente, pues imagino que lo das, pero seguramente a nosotros sí lo hacen, porque no lo damos. Yo ahí mostré a la Torre de Nankín como no existe más ese edificio, lo demolieron en una de las tantas guerras que tuvo China, la Torre de Porcelana. Desapareció en el siglo XIX, pero mientras existía el edificio, él estaba disputando, era esa incomodidad que entraba en el canon que decía Fernando. Bueno, por nombrar un ejemplo. Pero sí, yo creo que son pasos necesarios y previos a la destitución, no a la construcción del canon, sino a la destitución del canon y armar otro. Quedarán cosas, alguno morirá en el intento y aparecerán cosas nuevas, y seguramente. Y la vida continúa, es así. Bueno. No sé, ¿qué más? Yo estoy encantado con las preguntas. Así que...
No sé qué, ¿tiene algún comentario? No, yo podría hacer Perros que ladran. un comentario volviendo Sí. a la pregunta de Rodrigo. En realidad, ¿qué es lo que pasa en este conflicto entre arte y ciencia en la arquitectura, digamos, ¿no? Me parece que en realidad la arquitectura es una ciencia antigua, o sea, quedó con el canon con la que fue creada, sobre todo a partir de la aparición del texto de Vitruvio, ¿no es cierto? Y la paradoja es que en el momento, que es en el 18, cuando se quiere constituir como ciencia, como se están constituyendo las otras, fracasa. Fracasa porque no tiene fundamentos, porque los fundamentos son absolutamente endebles, ¿no? Y creo que es uno de los dramas de la arquitectura, ¿no? Digamos, no poder constituirse, no pegar el salto como la botánica o la zoología, no poder constituirse como ciencia. Sí, bueno, justamente por eso son los préstamos. Cuando esto que vos decís es tan cierto que aparecerán comparaciones como con la zoología continuamente, pero continuamente aparece la idea de ejemplar, aparece la idea de taxonomía, y en algún momento va a aparecer la idea de evolución, a partir de Darwin y a partir de la selección. Inclusive se discute, por lo menos algún epistemólogo con el cual he hablado hace realmente muy poco, pues sigo estudiando estas cuestiones en Historia de la Ciencia, casualmente, por eso estoy estudiando ese tema, Rodrigo, pues sería mucho para hablar, concretamente Historia de la Ciencia, por eso te lo mencionaba a Kuhn y a estos personajes, ¿no? Que en realidad el concepto de selección podría ser tanto natural como artificial, y eso es terriblemente conflictivo para nosotros, porque estamos asimilando un orden natural a un orden humano, o sea que en términos, pareciera que en estrictos términos epistemológicos se podría dar. Es muy difícil pensarlo de esta manera, es muy conflictivo. Pero sí, el tema es que creo que el salto este que dice Fernando, yo creo que se da recién en el siglo XIX, porque esta carencia de fundamento científico, esto todavía es una diletancia, todo esto. Y recién en el siglo XIX, y te diría de Lamarck, porque hablamos de Darwin, pero no de Jean-Baptiste de Lamarck, que fue el primero que habló de una idea de evolución. Recién en el cambio de siglo, con el inicio del siglo XIX, la arquitectura, no la historia de la arquitectura, la arquitectura va a empezar a tener fundamentos. Yo creo que Catramer de Quincy va a ser un ejemplo de eso, ¿no? Con las voces teóricas, ¿no? Que vos hiciste el libro incluso, no te voy a contar nada vos de eso. Pero yo creo que ahí recién, con esos préstamos a la ciencia de la naturaleza, para hablar de un término genérico, recién ahí la arquitectura y luego la historia de la arquitectura va a poder autoexplicarse, ¿no? Claro. Y va a parecer natural este tipo de préstamos. Sí, pero digamos, tiene patas cortas porque se hace pedazos. O sea, volvamos al tema de la cabaña primitiva, ¿no? Es decir, Catremer es uno de los grandes defensores de la cabaña primitiva. Dice que, bueno, el gran logro de los griegos es pasar de la madera a la piedra, incorporarle, como yo decía, las proporciones del cuerpo humano, y eso hace que sea un arte superior, y te aparecen por un lado. Y el L. que dice, mirá, en realidad yo estuve analizando los pueblos primitivos y las cabañas son todas cónicas. Por lo tanto, la idea de que haya sido como el templo es un disparate. Después, peor, aparece Semper y directamente lleva la historia de la habitación humana a la antropología, y entonces descubre otros principios que no tienen nada que ver y que están en todos los pueblos con la cabaña primitiva, entonces la hace bolsa, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo paradójico de la arquitectura, que en la medida que se acerca cada vez más a la ciencia, le va destruyendo todos los principios clásicos que Catremer defendió hasta último momento, digamos, ¿no? Por suerte se murió en 1830, porque si no... No, sí, totalmente, pero además ese es el origen de esta visión centroeuropea, no solo eso, te diría que la otra que va corriendo en paralelo es el concepto, yo no lo mencioné, pero se va a ver en el próximo encuentro la idea de civilización. Ahí va a aparecer un concepto muy, muy tirante con todo esto, es que cuando aparece esto, ¿dónde está el nivel de civilización? Y ahí va a haber una segunda crisis de decir, bueno, nosotros somos el pueblo que está civilizatoriamente más alto a nivel mundial,
Por eso vamos a tener una obligación, estoy hablando básicamente de Gran Bretaña y de Francia, y sobre todo de Gran Bretaña, que se considera una cultura, esto lo dice varios historiadores recientes del siglo XIX, que van a tener como una especie de obligación, de mandato, de llevar esta civilización a los pueblos que no son primitivos, que son primitivos y que no tienen este grado de cultura. Y lo interesante es que este discurso se va a fragmentar en el propio seno de la cultura británica, porque mientras muchos sostenían esto que acabo de decir, otros historiadores van a explicar desde el punto de vista de que la cultura material, que una construcción material, un arado, o un edificio, o una cabaña, está tan adaptada a su medio ambiente que la tenés que considerar como una construcción intelectual de alto nivel de una cultura, tanto como si fuera una composición poética, por ejemplo, que era la primera comparación que hacía. Pues decía, si ustedes no hacen poesía y no tienen prosa épica, qué sé yo, como no, ustedes son un pueblo primitivo. Y tipos como Collingwood, que lo nombré al pasado, le va a decir, no señor, usted está mirando de una manera muy cegada porque le adjudicó el nivel cultural a un determinado producto. Y yo le digo que un arado también es un altísimo nivel cultural, y una cabaña de madera también lo es. Pero eso es una discusión que se va a dar a partir de la segunda mitad del siglo XIX y no en este periodo, creo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, así podemos ir cerrando. Virginia, ¿vas a hacer una pregunta? Era para consultarlo, Horacio, tal vez no tiene respuesta, pero porque es medio amplio. Pensando en esto que señalaba Fernando y que vos también, Horacio, señalabas, la tensión esta que existe con la inclusión de las otredades, digamos, en estos relatos, y los préstamos que la historia de la arquitectura o la arquitectura intenta construirse como ciencia, y estos préstamos tan fuertes con las ciencias naturales. Vos mencionabas que llamamos nosotros, y me resonaba la palabra que, buenísima esta comparación que hiciste con Natural History, History of Architecture, y que esta tensión en el modelo que se toma para comparar, que es Natural History, no existe, porque de hecho cuando vemos a los viajeros, a los naturalistas, se nutren justamente de los ejemplos americanos para enriquecer lo que ya conocen y demás, y eso se da de manera natural, vale la redundancia. ¿Esto aparece de alguna manera? ¿Se detecta eso en los textos que vos analizaste? No en esos términos, porque justamente creo que ahí la respuesta más a eso creo que la dio Fernando cuando dijo que realmente hay una necesidad de recortarse de todo eso, justamente de un magma de conocimientos más difusos y más desordenados, ¿no? Yo creo que los vínculos no son en esos términos, sino conceptuales, teóricos, ¿no? Como cuando aparece Linneo y dice, bueno, acá hay una manera de clasificar que nos puede servir. Hay una manera, porque si no el mundo es angustiante, es caótico, es incomprensible. Entonces, Linneo nos provee un instrumental, nos provee taxonomías, nos provee clasificaciones, y dice, bueno, esto se puede aplicar, ahí tienes un préstamo clarísimo que es teórico, no es conceptual. Después aparecerá Lamarck en el siglo XIX con este tipo de ideas, entonces, y a partir de ahí muchos investigadores del campo de la arquitectura del pasado, insisto, no exactamente de historia de la arquitectura. Yo reivindico un corte para decir la mirada a las arquitecturas del pasado y no historia de la arquitectura, porque eso me permitiría subrayar esto que dice Fernando, la mirada de la historia utilitaria de la arquitectura. Porque para mí hablar de la historia de la arquitectura implica un camino a la autonomía del campo. Cuando empezamos a hablar de historia de la arquitectura, implica una fase que te daría pie a volver a repensar la historia de la arquitectura como campo autonómico de la propia arquitectura. Sin embargo, en esta etapa de ninguna manera se está pensando eso, sino que se está utilizando vos lo dijiste bien, Fernando, una historia
utilitaria, al servicio del proyecto. Todo el cambio que se salte de los órdenes a los estilos va a seguir siendo una historia utilitaria. En términos de tu pregunta, Vir, ya te digo, para mí los vínculos son teóricos y conceptuales, no son, y muchos de los personajes que están haciendo las dos cosas, Arcis de Comón, Bertug, y otros más, que se me escapan en este momento, están trabajando, no hay una clara división, por eso es, como decís vos, natural que uno tome de una cosa y produzca en otra, porque están en el mismo lugar, están en el mismo sitio, investigando conocimiento, y como dijeron varios filósofos, el siglo XIX es el siglo del ascenso de la historia con mayúsculas, ¿no? Hay una profunda revisión, muchos de los elementos que estamos juzgando ahora son construidos en el siglo XIX y son definidos en el siglo XIX, y la idea de los cortes, la idea de las periodizaciones, la idea de las definiciones sobre la historia, son fruto de esta necesidad de construir conocimiento en el siglo XIX. Lo curioso es que desde el siglo han pasado 150 años o más y seguimos con las mismas con los mismos establecimientos, ¿no? Pero bueno, sí, creo que algo de eso en la próxima vez también vamos a hablar, porque yo digo, este es como el prolegómeno, ¿no? Creo que los debates se van a dar mejor en el próximo encuentro. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, ya iríamos cerrando, porque bueno, estamos cerca de las 8, y básicamente estamos entre las 6 y las 8 pautado el seminario. ¿No? Fernando, ¿algunas palabras finales? No, bueno, simplemente agradecer a Horacio que la inquietud y la fuerza para llevar adelante esto, que no es fácil, y que nos motiva a todos, ¿no? a debatir y a trabajar sobre este tema, y que eso es parte un poco del espíritu de este programa postdoctoral que queremos implementar, ¿no? Que bueno, llegue gente al instituto, traiga sus temas, se debatan y nos enriquezca a todos. Así que simplemente eso, ¿no? Agradecer y también esperando, obviamente, una vez que se desarrolló este primer seminario, el segundo, que va a ser el plato fuerte definitivo. Ojalá. Ojalá, creando muchas expectativas. Bueno, nada, gracias a la organización. Fernando, muchísimas gracias, la verdad que lo tuyo es encomiable. A Virginia, a Rosana, a todas y a todos los que trabajaron en esto. Y sí, porque ya creo que si algo quedó claro, que no se puede investigar nada más solo. Si esto no se expone, no se discute, no se debate, ya creo que a esta altura del campeonato no tiene sentido, ¿no? Creo que lo más importante de todo esto es salir a discutir estas cosas así con la mayor gente posible y con estas posibilidades que nos da la tecnología. Así que realmente el agradecido soy yo, y creo que me voy muy enriquecido de todas las cosas que yo acabo de aprender de todo esto, ¿no? Por supuesto. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Aplausos. No,